Muy buenos días, un fuerte abrazo. Espero que después de la clase ayer, que usted haya tenido tiempo de leer algunas citas bíblicas de las que tratamos ayer y le han surgido muchas preguntas. Ayer seguimos hablando del Día del Señor. Y en este día quiero citar, a veces cito pastores extranjeros. Si usted mirará y no hay un pastor colombiano, sí, el pastor Juan Carlos Escudero es un pastor que fue graduado y ha hecho sus especializaciones y sus maestrías en la Iglesia de Filadelfia. En una exposición que hizo el 29 de agosto del 2020, es decir, hace poco, una invitación que le hizo SLC sobre las 5 de la tarde, 5 a 7 de la noche, me parece que duró eso. Lo puede usted buscar por internet, se llama El conflicto árabe-israelí. Él también tiene una serie, toda una serie, son 4 DVDs, creo que están en vivo, y una cartilla sobre este tema. Y él explica más a fondo sobre todos estos tiempos. Él cita allí en este conflicto árabe-israelí, y lo traigo a colación porque citó el Día del Señor, pero él define que hay 4 días, ¿cierto? 4 días proféticos que se encuentran en la Biblia. Y aclara allí que no necesariamente el término días se refiere a días de 24 horas, sino que pueden ser periodos extendidos, periodos largos, periodos cortos, pero no necesariamente de 24 horas, para que empecemos a entender. Y él cita los 4 días allí y los llama primero. Dice, el día de la salvación o día de la gracia, que es un tiempo que estamos viviendo nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Segundo, cita el día del Señor Jesús o el día de Cristo. Allí da una explicación, no voy a entrar en esta explicación porque más adelante se verá. Y en el tercero cita el día del Señor o día de Yahweh o día de Jehová, que es el día en que nosotros estamos viviendo. Dice allí, y hace una relación, y usted lo puede buscar, dice que en el Antiguo Testamento, como yo les venía hablando, lo hace una referencia, hay 19 referencias a ese día del Señor, mientras que en el día del Señor, o el día de Yahweh o el día de Jehová, en el Nuevo Testamento hay 4 referencias. De esas nosotros ya hablamos de 3 referencias. Y por último, dice que el cuarto es el llamado el día de Dios o el día de la eternidad. Y como les decía, nuestro amigo Pedrito es especial en eso. Solo este día, a la referencia de Dios, lo cita en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 12 y 18, ya vamos a hablar de él. Entonces, demos cuenta que está enmarcado allí, y ya volviendo a nuestro estudio, nosotros nos hacemos preguntas, y una de las preguntas que tal vez surgen con mayor duda, con mayor inquietud, y es, ¿cuándo va a venir el día del Señor? ¿Cuándo va a venir el día del Señor? Y entonces Pedrito, como decimos, se nos sale por la tangente. Luis Pedro cita aquí el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 43. Dice, ahora desde el 40, dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esto lo está hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a toda su audiencia allí. Dice, velad pues porque no sabéis ni a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién lo escribió? Está en el Evangelio de Mateo. ¿De quién son esas palabras? De nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se la estaba diciendo? A sus discípulos y a toda su audiencia que tenía. El Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario, ¿cierto? El que tenía más comunión e intimidad con el Padre, dice que debemos velar porque ni siquiera Él mismo lo sabe, mucho menos nosotros. A la luz de la Biblia, sin cuentos, ni chismes, ni mentiras, ni que el Señor me dijo, ni que me inspiró, ni que me habló, ni que me levantó. La misma Biblia nos dice a nosotros que no sabemos, pero que tenemos que hacer ¿qué? Velar y estar. Y más adelante Pedro enseña eso. Ahora nos dice, ¿qué sucederá
el día que venga el Señor. ¿Qué sucederá? Pedrito también nos lo explica acá. Dice, los cielos desaparecerán, los elementos serán destruidos y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Cuando hablamos aquí de los cielos, Pablo por allá habla hasta el tercer cielo. El tercer cielo no desaparecerá porque es donde está la morada de Dios. Entonces hablamos de los dos cielos que nos quedan, ¿cierto? Firmamento, donde están las galaxias, donde está todo aquello. ¿Por qué decimos? Seguidamente habla, los elementos serán destruidos. Cuando nosotros estudiamos en química y en física nos muestra algo que se llama la tabla periódica. Y allí están todos los elementos químicos, físicos, todo lo que compone lo que nos rodea. Entonces a estos los elementos serán destruidos, es decir, todo lo que nos rodea. Y la tierra con todo lo que hay en ella. Y aquí algunos hermanos, y yo estoy diciendo que eso es mal, ambientalistas y todos dicen, pero ¿cómo el Señor va a destruir la tierra? Ya miramos castigos de eso, lo que pasó en el diluvio, lo que pasó con Noé. El Señor la destruyó y la volvió a crear. Para el Señor no hay nada imposible. La otra pregunta que nos hacemos, ¿cómo vendrá el día? ¿Cómo será ese día? Dice que vendrá con estruendo, destrucción y fuego. Estruendo, destrucción y fuego. Entonces aquí empezamos a mirar. A veces cuando llueve salen los magos, o cuando hay relámpagos, y no, es que el día del Señor. El Señor nos ha permitido ver algo y es cuando hay esos grandes incendios. La semana anterior había unos incendios grandes en Estados Unidos, a comienzos de año fue en Australia. Nosotros también aquí en Colombia cada año lo vivimos. Los cerros aquí en Bogotá, en otras partes se queman. ¿Qué pasa cuando hay un incendio? ¿Cómo empieza un incendio? Si usted ha tenido la oportunidad de estar cerca, empieza como con algo que se está quemando y empieza a hacer ruidos así como sss, y de un momento a otro usted lo ve que se levantan las llamaradas. El Señor no está. ¿Cómo quedan esas tierras? ¿Cuánto tiempo duran? Con toda la tecnología que tenemos hoy, con satélites, con una cantidad de cosas, ¿cuántos días duran para explorar? Muchas veces la misma naturaleza tiene que ayudar, ¿cierto? ¿Qué hay en eso? Mortandad. Las selvas del Amazonas vimos especies, árboles que llevan años, todo acabado por el fuego. ¿A qué más le tenemos temor? A quemar. Fuego es destructor. ¿Cómo quedan esas tierras? Destruidas. Naturaleza que tardará muchos, muchos años para quemarse. Y nos está dando una idea de eso. Dice, el fuego sí destruye. Por supuesto, ¿qué debemos hacer nosotros al pensar en ese día venidero? ¿Cierto? Aquí algunos dicen muchas cosas, pero yo creo que lo básico, lo elemental es lo que el Señor nos mandó a hacer. Ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio. Con eso que nosotros, dice la palabra que esperando y apresurando la venida del día de Dios, versículo 12. Entonces algunos dicen, no, es que yo no puedo apresurar la venida de Dios. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros, al predicar el Evangelio, ¿cierto? Al llevar la palabra, no es que nosotros vayamos a decir, no, ya mañana, nosotros no sabemos, vuelvo y lo repito, ¿qué es lo que hacemos con esto? Recordemos que veníamos hablando que el Señor tarda su día, sí, lo tiene por tardanza y está esperando que ninguno se pierda. ¿Quiere decir eso que nosotros sabemos cuántos? No, ni nosotros sabemos ni cuántos se van a salvar, ni cuántos son los que el Señor tiene predestinados, ni a cuántos. Nuestra única tarea es predicar el Evangelio. ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es la finalidad de que nosotros prediquemos el Evangelio? Muchas, y ya vamos a ver, no me alcanza el tiempo. Y Pedro las empieza a responder, o Pedro responde estas preguntas en los versículos 11 al 13. ¿Qué debemos hacer al pensar en la venida del Señor Jesucristo? Ya lo vamos a mirar, qué hay que hacer, pero quiero que tengan en mente hoy, para que no nos quede cortado, que nuestra única tarea es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a cuanta persona tengamos, cuanta oportunidad. El Evangelio, evangelizar, llevar las buenas nuevas para que ninguno se pierda. Pero en nosotros no está el día. Ya sí, eso quiero que le quede claro para que usted pueda dormir tranquilo en esta noche.
Quiero invitarlo en este día a que allí usted nos preguntemos si realmente estamos cumpliendo con la comisión del Señor. Predicar el Evangelio y que ninguna persona, y predicar el Evangelio a todo creyente, a todo nueva persona, y estamos evangelizando de acuerdo a la palabra, no como nos ordenan nosotros. En este hermoso y maravilloso día, que la paz y el gozo del Señor les continúen diciendo grandemente, que nuestro Señor Jesucristo alumbre nuestro entendimiento y nos dé sabiduría, inteligencia, entendimiento y discernimiento para poder con la ayuda del Espíritu Santo entender mejor su palabra. Gracias.